Piali, Neno toca Tonac. El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la quinta casilla de la 17ª trecena, el tonali Macuili Acatl, 5 Carrizo. Bueno, recuerden que estamos en una trecena en donde el regente es Chalchutotolin, el guajolote enjollado, el señor del sacrificio. Y hoy nos toca en este tonali que es del rumbo del oriente, del Tlahuistlampa, por donde sale el sol, el color es el rojo. Bueno, parados en este rumbo, en esta coordenada, vamos a recibir nuestra flecha. Esa flecha que es también el símbolo, el signo del guerrero mismo. Sabemos que cuando un guerrero perdía la vida en batalla y era difícil traer su cuerpo, traían su flecha. Y a esa flecha le rendían los honores correspondientes. Así que hoy recibimos esta flecha, este Acatl, que va a ser nuestra, pues el instrumento que vamos a ocupar para direccionarnos hacia dónde queremos ir en este tramito que inicia y que es la senda de los guerreros. En el numeral 5 tenemos a la señora Tlazolteotl. Ella nos va a ayudar a tejer el destino de nosotros en este trayecto de representar a los guerreros. Y con ella viene un ave que es feroz en la naturaleza. Es cacalot, es escandalosa, cacá, cacá. Es negra y sus plumas brillan cuando está bajo el sol. Cuando está tomando un baño, se ve de verdad muy bonita esta ave porque hasta adquiere colores iridiscentes en sus alas, unos azules y verdes muy bonitos. Y bueno, hablando de que se baña esta ave en los ríos, la señora de la noche que acompaña es Chalchutlicue, la de la falda preciosa. Así que tenemos a dos grandes diosas, a la que representa el principio femenino maduro, la gran compostera, la gran paridora, Tlazolteotl, la que barre los caminos, la medicina. Bueno, y viene acompañada de esta otra señora que alude al agua que corre sobre la tierra. Esa agua que fertiliza todo ese espacio que ella toca. Esa agua maravillosa que también nos purifica, nos inspira, nos apapacha. En el signo Acatl tenemos a Iztlacoliuqui. Este ser, este Dios, es una advocación de Yayauquitezcatlipoca, el espejo de obsidiana. Normalmente viene vendado, así que nos invita a un viaje hacia adentro. Quiero decirles que yo he estado preparándome para ensoñar y anoche soñé mucha agua. Soñé que tenía que cruzar pues era como un riachuelo y yo iba en una bicicleta. Y pensé al principio que tal vez la bicicleta se iba a atorar, ¿no?, en la tierra debajo de ese riachuelo. Y después dije, no, yo puedo. Y crucé ese riachuelo y sentí como el agua me salpicaba y me desperté porque era agua fría y yo sentía que me caía y me empapaba los pies. Fue un sueño muy bonito y bueno, preludio de que hoy tenemos como señora de la noche a Chalchutlicue. Iztlacoliuqui me está ayudando y me va a ayudar hoy a ensoñar un poco más profundo, porque el espejo de obsidiana, recuerden que es ese, pues también es como un portal, para mí es como un portal. A veces veo mi pequeño espejo, aquí lo tengo, miren, lo veo y pienso, ¿no?, hasta dónde quiero llegar en mi ensoñación, a quién me quiero encontrar, qué chalchihuites voy a recolectar en ese momento. Así que bueno, pues les tengo un canto para Macuili Acatl y dice así: oh Macuili Acatl, quinta esencia del ser, en tu senda de guerrero el valor se hace flecha. Unidos en el sacrificio de Chalchutotolin y Tlazolteotl, tejeremos nuestros destinos con hilos de vida y de muerte. El 5 también alude a la mano. Una mano lista para ayudar a los demás. Una mano lista para, con la otra, crear todo el arte que sea posible y brindar a los demás el tona. Eres 5, Macuili, el pulso de la creación, la mano que transforma, la unión en el centro, en el quincunce de la existencia. Recuerden que el quincunce
es esa flor de 4 pétalos y al centro estamos nosotros, la quinta humanidad. Bueno, yo así lo veo. Esta flor, este símbolo, siempre al centro tiene lo que va a generar el movimiento. Bueno, pues esto yo lo interpreto así porque son 4 rumbos por donde nosotros nos movemos, pero siempre estamos buscando ese centro en el que fluctuamos hacia todas las esquinas, hacia todos los rincones, arriba, abajo. Por eso digo, si girara, sería maravilloso verlo, cómo se desplaza el tiempo a través de este quincunce. Y bueno, Cacalot, que le encanta buscar cosas brillantes, yo creo que nos va a ayudar a ir a ese espacio de silencio de creación, a encontrar esos quincunces, esas piedras preciosas que son pues las verdades y las semillas corazón. Esta ave, Cacalot, es sabia porque acompaña a Tlazolteotl. Vuela y nos guía hacia lo más profundo del espejo de obsidiana. Vamos a abrir, a despertar nuestra intuición con su voz, esa voz escandalosa, cacá, cacá, y vamos a abrir también nuestras alas. Vamos a sentirnos en la libertad de transformarnos. Acatl, el carrizo, crece en las orillas de los ríos y es símbolo de fuerza, es símbolo de música, pues se mueve cuando corre el viento. Con él se hacen flautas, no solamente flechas. También se construyen balsas y cercas, viviendas. Acat nos recuerda que debemos ser, así como él, flexibles ante las corrientes que trae la propia existencia. Es un símbolo de fuerza, de guerra, de luz, porque también los rayos del sol están representados a veces con Acatl. Nos da hoy la confianza de tomar ese Acatl como un bastón si es necesario, o una flecha para saber hacia dónde vamos. Que este signo nos permite encontrar la luz en nuestro camino. Y la señora Chalchutlicue, la que danza en la noche, la de la falda preciosa, el agua que nos abraza, nos acompañará en este recorrido, en esa dualidad que hace con Tlaloc. Bueno, nos va a nutrir y nos va a llenar de esa fuerza creativa, de esa vitalidad, de esa magia que está contenida en ella, en el agua. Iztlacoliuqui, regente de la esencia, tus ojos ven el destino en la penumbra, con la claridad de un día que amanece. Él nos guía por la senda de los secretos del viento. Así que, oh Macuili Acatl, guardián de posibilidades, en tu abrazo se entrelazan lo masculino y lo femenino, la sanadora que barre lo viejo y en su lugar siembra sueños renovados. Eres el eco de la sabiduría antigua, la voz que resuena en el corazón de los hombres, en cada gesto generoso, en cada mirada atenta nos haces guerreros de la vida, guerreros amorosos. Así, en tus abrazos, nosotros nos vamos a levantar con júbilo, vamos a danzar, vamos a asumirnos como seres de Anáhuac, que saben cultivarse igual que lo hacen cuando cuidan esa planta maravillosa de maíz, que es nuestro hermano mayor. Nosotros mismos somos ese maíz maravilloso. Que la esencia de este Semanáhuac, improntado en este Tonali Macuili Acatl, se expanda y dé flor. Y el conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Macuili Acatl, la inteligencia en varios grados de manifestación. Como Iztlacoliuqui, que se hace presente, yo soy quien conecta con la inteligencia divina, la del todo, la del Yayauquitezcatlipoca, que habita en este espejo de obsidiana, en el que yo puedo hacer un viaje de introspección. Voy a encontrar la luz de mi conciencia ahí.
Y también en el abrazo de Tlazolteotl aprenderé a tejer mi destino. Quiero percibir esa otra esencia que me habita. Y no solamente una, ¿verdad? 3 esencias están contenidas en nosotros. En nuestro pensamiento, pues el tonali. En nuestro corazón, el teyolía. Y en el hígado, nuestro ijillotl. Así que no hay límites para nosotros hoy porque estamos en Macuili Acat y somos precisamente ese Acat maravilloso que genera música, que genera a muchos guerreros unidos como un atado de flechas. Hoy yo mismo soy Macuili Acat y los invito a ustedes a unirnos para ir por esta senda heroica en este camino tan maravilloso que marca el Tonalpowali. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timota, a ser guerreros, a mover esas manos maravillosas. Macuili, 5 deditos en acción. Hasta pronto.